Transmitiendo desde Ansus Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com. Contáctanos a través de redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter y YouTube como Ansus Multimedios. Dale like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Anúnciate con nosotros, aumenta tus ventas o ten tu propio espacio. Contáctanos al 22 14 24 63 96. Recuerda escuchar Halo, nuestro nuevo canal juvenil, en el cual puedes escuchar la mejor música a las 24 horas del día, ya sea que lo puedes encontrar a través de www.ansusmultimedios.com, en Facebook como Halo Radio Online, o descarga la aplicación musical disponible en Play Store como Halo Radio Online, y esta es pues, obviamente gratuita, ¿no? Y pues ya estamos en miércoles, ya estamos en el ombligo de la semana, ahora sí me voy a aventarse de muy buenas y lluviosas tardes. ¿Qué tal el clima por aquí? Buenas tardes, Horus. Hoy tenemos invitado, nos acompaña Juan José Ortiz García. Él pues obviamente está muy envuelto en distintas actividades, tanto literarias, culturales y artísticas, y hoy nos viene a hablar sobre pues un avance de un texto que me hizo el favor de pasarme un poco de un adelanto, y yo le comentaba tras bambalinas que yo creo que son relata cosas que yo creo que vivimos en todas las colonias del país. O en los pueblos, ¿no? O en los pueblos, auxiliares. Juntas auxiliares, así. Pero rápidamente cuéntenos un poco de qué nos viene a hablar el día de hoy. Pues mira, te vengo a hablar, o les vengo a hablar a ustedes algo que tenía pensado desde hace tiempo, ¿verdad? Tratar de diseccionar en mi comunidad a los personajes más simbólicos, Okay. a los personajes más más visibles, y tú sabes bien que en cada pueblo, junta auxiliar o colonia hay personajes que se distinguen por una que resaltan u otra cosa y resaltan, ¿no? Entonces por eso me di la tarea de hace años irlo masticando, fabricando, construyendo algunas el discurso literario para poder entrarle. Además de que me sirve de ejercicio para otras cosas como el cuento o como la poesía o la novela, ¿no? Entonces dije, bueno, yo quiero escribir novela y necesito afianzarme de un discurso de más amplia respiración, ¿no? Sí. Entonces me di la tarea de eso. Fíjese que en el material que me hizo el favor de mandarme, pues encuentras, ¿cómo lo podríamos decir? Yo creo que si en algún momento la gente cuando lo llegue a leer, va a ser de inmediato, vamos a decirlo así, encontrar coincidencias, ¿no? Con lo que ellos están viviendo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que así como usted lo relata en alguno de estos textos, pues estos personajes, ¿no? Que han formado parte de nuestra vida desde pequeños, por ejemplo, ¿no? Eso me parece bastante importante, ¿no? De ciertos apodos, que es lo que se me hace también bastante interesante, ¿no? A veces te preguntas como visitante a una colonia, ¿no? No sé, cuando vas con un amigo y te dice, vente, vamos a la tienda, y entras a la tienda y, ¿qué onda, don, no sé, don Moy, don Demes, don Camela, por ejemplo, ¿no? Sí, Mombón, ¿no? Exacto, Nicho, exactamente. Siempre hay lo que tú acabas de decir, apodos o sobrenombres que les cae, pero a veces a la perfección, ¿no? Exacto. Yo creo que por ahí sería una buena Sí. manera de empezar, ¿no? Yo veía en los textos que usted me hizo el favor de mandar, algunos apodos que tú decías. Cuando lo empiezas a leer, por ejemplo, voy a hacer nada más como una breve ejemplo, tomando un poco de lo que usted mandó, el María Félix, ¿no? Sí. Dices, ching, pues que era de estos que se visten de mujer, ¿no? ¿O qué onda, no? Y ya cuando empiezas a leer, te das cuenta que a veces el mexicano tiene esa capacidad de hacer, no sé si llamarlo comparativos, o agarrarse de lo que en ese momento está sonando, de los personajes más icónicos de los medios de comunicación, del cine, la radio, la televisión, ¿no? Por ejemplo, y pues, no sé, con base en eso, pues poner un apodo, ¿no? Pues, obviamente porque tienen ciertos atributos, ciertas características que los asemejan
a estos personajes, ¿no? Y yo creo que también forma mucho parte de la cultura del mexicano, ¿no? Pues esta habilidad pues sí, para resaltar ciertas atribuciones de las personas. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué otra cosa nos puede contar, no sé, de este proyecto que tienen entre manos en este momento? Pues lo que puedo contar es que, pues sí, ya me llevo un buen tiempecito, pero eso me da la oportunidad de irlo revisando, de ir viendo algunas cosas que pudieran ser importantes dentro del texto para generar una idea de crónica, ¿no? Ok. Sí, porque pues a la vez que se esboza el perfil de un personaje, también se esboza el entorno, ¿verdad? Donde se desenvuelve el personaje. Sí, el ¿no? contexto, ¿no? El Digámoslo contexto, desde sí, ese punto de vista, ¿no? Sí, y quieras o no, pues ya es un contexto histórico, ¿no? Sí. Porque estos escritos pues, son del pasado. Y algo que a mí me llamaba la atención de José Emilio Pacheco en su novela de las batallas en el desierto, okay, era eso, dibujar o esbozar, ¿verdad?, el mundo de Carlitos y Mariana, pero él lo dijo con un discurso literario, más de más respiración, y entonces yo dije, bueno, ¿cómo entrarle a ese asunto de hacer un poco más amplia el discurso? Bueno, pues tengo que empezar por algo, una crónica más pequeña, algo que se me facilite y que lo que termine en 1:30, 2, 3 y media cuartillas. O sea, lo más podríamos decir, lo más ágil, corto posible y ágil, okay, que verdad que para que la gente o lector pueda asimilarlo, ¿no? O pueda disfrutarlo, si es que le parece, ¿verdad?, atractivo. Sí, no, y así como le comento, de manera muy personal, a mí sí me pareció bastante atractivo. Le digo que a mí sí me hizo recordar bastantes cosas del lugar en donde yo vivo, que tienen muchos puntos en coincidencia. Le digo desde los apodos, desde los oficios, desde, vamos a decirlo así, el por qué muchas ocasiones llegamos a admirar a ciertos personajes, ¿no? Y las inclinaciones. Y las inclinaciones también, por ejemplo. Sí. Un elemento que me parece crucial y dentro de lo que yo leí, y aquí mi compañero de controles no me va a dejar mentir, es pues, el deporte nacional, ¿no? El fútbol. El fútbol. ¿No? Que forma parte, vamos a decirlo así, del contexto social de muchísimos lugares, ¿no? Porque pues obviamente mucho va ligado a, ¿no? Por ejemplo, no sé, me gustaría preguntarle, al menos por lo que yo alcancé a leer, este deporte como tal es practicado en todos los lugares, en todas las colonias, los pueblos y... No, sí, pero usted, por ejemplo, hace referencia a determinados horarios, ¿no? Uh-huh. Y determinadas condiciones que hacen que pues, que se facilita. Partidos se puedan llevar a cabo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, y a mí me recuerda mucho el hecho de que, pues, por ejemplo, del lugar donde yo soy, como tal el fútbol se practica solo, vamos a decirlo así, en formato torneo o liga, solamente los domingos, ¿no? Sí. Y los domingos es que todos están a la expectativa de lo que suceda. Si gana el de casa, si gana el visitante. ¿Por qué? Porque obviamente eso deriva en muchísimas otras circunstancias, ¿no? Obviamente, pues el chavo, el joven o señor, que pues, está como pues, a la cabeza de todo, y pues es el goleador, ¿no? El que se lleva las palmas, el que el resto de la semana están hablando de él, ¿no? El que lo cargan y no, el que lo cargan, metió goles el que se lleva el trofeo a su casa cuando es cuando es la final, ¿no? Pues ahora sí que también el que la riega, el que mete el autogol, ¿no? El que financia, el que financia, exactamente, y son características que pues, yo también puedo encontrar, ¿no? Por ejemplo, me gustaría nos platicara en específico en el tema de lo que es el fútbol, ¿qué tan importante? A mí me pareció que sí tiene un papel bastante preponderante a la hora de escribirlo. De entrada, para usted me gustaría hacerle una pregunta medio indiscreta. ¿Usted es pambolero así de hueso colorado o es término medio o...? Bueno, soy término medio, ¿no? Lo que pasa es que exactamente el personaje del cual hablo aquí en El Chinto,
Ujú, sí, sí, sí. ¿Verdad? Es un personaje que es real, o sea, no es inventado. O sea, tan real que, pues, al tratarlo y al convivir ciertos momentos con él o con ellos, ¿verdad? Como equipo de fútbol, pues aprendes de las cosas del deporte, ¿no? Por Sí, ejemplo, sí, 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 sí. una chilena, driblar, los pases, Saque de saque de banda. banda, todo el rollo de la El cuestión del lenguaje, fútbol, el el argot, ¿no? lenguaje, el argot del fútbol. Y por lo tanto el jolgorio, la alegría, la gritería del fútbol, de las banderolas, todo el clima, ¿verdad? Que Sí, se sí, sí, da sí, sí. en el rollo del fútbol, ¿no? Es bien interesante, ¿no? A mí yo hace tiempo existía un periódico acá que se llamó Nueva Era, no sé si por ahí lo logré, No sé hace como qué tiempo. hace como unos 30 años, 40, 30, 40 No, años, creo que ya no me tocó. 35 años. Y ahí contribuía con algunos textos y varias veces publiqué textos sobre fútbol al oír una final en el radio, ¿no? Yo la oía en el radio, porque no soy aficionado al 100, Ok, sino soy medianamente informado y medianamente me gusta el fútbol. ok. Y de la misma manera el béisbol, ¿no? Y pero el fútbol es el deporte de todos los días en la mayoría de las colonias, ¿no? Donde La cáscara, se dirían les por ahí. fomenta, donde se les impulsa. La libertad, se dio mucho el fenómeno del fútbol porque había gente que impulsaba, que le ponía su lanita o que le pagaba el arbitraje a los equipos o les daba sus playeras, los ajuareaba, ¿no? Sí, sí, sí. Los apoyaba. En ese sentido, pues mucha gente, ya cuando se empezó a hacer un boom en la colonia del fútbol, pues mucha gente le apoyaba a sus diferentes equipos, a diferentes equipos. Entonces a mí me parece interesante porque siendo una junta auxiliar, o sea, la cabecera que es La Libertad, era un lugar donde todas las tardes jugaba fútbol, desde las 4 de la tarde en adelante hasta las 10 de la noche. Y habían torneos constantemente, creo que todavía sigue habiendo, pero hubo un momento de auge, de esplendor, el fútbol en La Libertad, y fue en ese momento cuando surgieron de ahí muy buenos prospectos para jugar en el Puebla FC Ah, mire. o en Sí, sí, el sí, algo de eso también llegué a leer en lo que usted me mandó. sí, el Chinto, o sea, el Chinto cual hablo en este texto, él fue reservista del Puebla FC, pero no le dieron, nunca pasó de la banca porque era un jugador chaparrito, Sí, sí, sí. moreno, mal hablado, y pues como que a los entrenadores o a los directivos pues como que no les gustaba, ¿no? Primero que pasen los que tienen recomendación, los Sí, que sí, sí. tienen lana, Los que se ven los que se bien. ven bien y que medio juegan, ¿no? Pero era terrible, era un superjugador, porque como tú sabes en los torneos de las colonias o de los barrios, siempre los campos están en mal estado, Llanero, dirían por ahí. llanero, ¿no? En el caso de La Libertad había había pavimentación. Y te imaginas aventarse una chilena en pleno pavimento y si no caer bien o caer mal con los brazos, pues segurito era una super raspada. Sí, 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 claro que sí. O que se cayera alguien que le pusieran el pie, pues era obvio que iba a haber ahí sangre, ¿no? Aunque sea poca, pero ahí iba a haber. Entonces, pero el deseo de figurar como futbolista era tan grande que de ahí No te importaba, sí, así no le es. importaban los trancazos, no le importaban los Y así, golpes, y ¿no? ahora sí que así se hacen genios y figuras, ¿no? Exactamente. Que se quedan grabados ahora sí que en la mente de la gente de estos
ahora sí que de estos lugares, ya sea como lo decía, juntas auxiliares, Barrios, colonias, pueblos. barrios, pueblos como tal, ¿no? Esa es yo creo que una cualidad, ¿no? Los aplausos, ¿no? El que aclamen tu nombre, el que te echen porras, obviamente también desencadenan un sinfín de historias, ¿no? Tanto dentro de la cancha, tanto fuera de la cancha, y ya otra cosa que también vi y me pareció bastante interesante es pues el tema de la nostalgia, ¿no? El cómo se rememoran las andanzas, las anécdotas, las aventuras. Otro punto que me pareció bastante importante y también es, yo creo que pues, digno de mencionar es el tema de pues, los amoríos, ¿no? Como tal, que en cualquier historia siempre ha formado parte de, sí, pues como tal, fundamental en el desarrollo de las historias, ¿no? Y Es lo rico, es lo que le da sabor es lo que le da sabor, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Y ahorita pues, yo lo leía y vamos a decirlo así, cómo se ven la situación de los romances a través de los ojos de las personas que están como espectadores, ¿no? El que es, dicen por ahí, el todas mías, ¿no? El que pues, obviamente tiene pues, a la chica que tú quieres, ¿no? Y andas ahí como de cómo le hizo, o sea, cómo pudo, ¿no? Cuéntenos un poco de el papel que juegan pues como tal el tema del romance, ¿no? Sí, hay un periodo en la vida del hombre que se le facilitan los romances, ¿no? Que se le facilitan las conquistas, independientemente de si tenga dinero o no tenga dinero, si tenga buen físico o no lo tenga, o si es muy listo o Si no lo es. o no, si no lo es, ¿no? Entonces, pero sí siempre en la memoria, ¿verdad? El ser humano siempre se está creando una serie de imaginaciones, una serie de fantasías que a veces lo aterrizan con una buena relación con una muchacha o un amorío, y a veces pues no lo aterrizan y se pierden en el camino, volviéndose locos incluso. Fíjese que rápidamente me gustaría hacer mención de algo que estábamos comentando en otro programa, en otro espacio con un compañero que es historiador. Un saludo a nuestro querido Fabián, si por ahí nos está escuchando, que decía que él hace algún tiempo, y en el momento en el que yo estaba leyendo lo que usted me mandó, me acordé muchísimo de lo que él decía. Me decía, hace algún tiempo, haciendo un estudio, sobre el tema de pues, los llamados escuadrones de la muerte, ¿no? Salió a relucir un elemento que era que la mayoría de los que se encontraban en ese rollo, pues obviamente estaban ahí por temas de mal de amores, ¿no? Dicho de esa manera, porque pues, les habían pagado mal o los habían pues, cuerneado como tal, se habían dado cuenta. Entonces, o no les habían hecho caso. O no les habían hecho caso, sí. ¿No? A pesar de pues, poner, vamos a decirlo así, toda la carne al asador, ¿no? Pero cuando lo pasamos a, sí, como tal, a formar parte pues, como tal de una historia que se está contando, ¿no? De cómo vemos las épocas de gloria, ¿no? Los mejores tiempos, los mejores momentos de una persona, y cómo es que tú como espectador, como no sé, como la persona que habita una casa de una calle, en una colonia, en un municipio, en una junta auxiliar, empiezas a percatarte de ciertos personajes que empiezan a decaer poco a poco, ¿no? Y muchas ocasiones yo creo que la opinión en global de muchos es, ¿pero por qué? O sea, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Pues, ¿por qué, no? Y a veces pues, nunca llegamos a descubrir las razones de por qué, ¿no? Una persona empieza a caer de esa manera, y es parte de lo que usted describe en este pequeño adelanto que me hizo el favor de enviarme, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, hablando de eso, un amigo mío muy cercano y vecino, todas las tardes se ponía a tocar, todas las mañanas, los mediodías y las tardes se ponía a tocar su guitarra. Ok. Se ponía a tocar su guitarra y le cantaba una canción que él le había compuesto a determinada muchacha, a determinada chica. Ok. Y en realidad, pues como tú decías, puso toda la carne en el asador, toda su creatividad, toda la fuerza de su mente para tratar de atraerla, y jamás la pudo atraer. Y eso
más otros factores lo llevaron a la locura. Y después de la locura, pues se acabó porque pues vinieron los accidentes, vinieron la catástrofe, incluso la dispersión de la familia, y entonces él se quedó con su mamá, y al final de cuentas, pues él anda mal, ¿no? Anda en la calle ya con un otatito como su bastón, anda diciendo cosas sin ton ni son en la calle, y ahí te das cuenta cómo sí es determinante conquistar a veces el sueño que uno tiene, porque si no se pierde uno en ese intento, ¿no? Y yo es creo triste, que, ¿no? y yo creo que hay bastante más detrás, ¿no? Sí. Desde, pues puede ser el tema de la frustración, no sé, hasta incluso el resentimiento, ¿no? El llegar a por un fracaso, pues, sí, como tal, que a uno le parten el corazón, el llegar a empezar a perder la cabeza, ¿no? Dicho tan fácil y sencillo como es, ¿no? Y yo creo que siempre habrá en los municipios, en las juntas auxiliares, en los barrios, en los pueblos, historias de este tipo, ¿no? Historias que pues, yo creo que si nos encontramos a la gente y nos sentáramos y nos tomáramos el tiempo para preguntarles, nos contarían cosas que de seguro nos moverían tanto el corazón que hasta puede que una lágrima nos arranque, ¿no? Sí. Y Sí, bueno, porque mira, por ejemplo, la persona de la cual hablo, pues en realidad era una familia pues tradicional, pero donde se ejercía demasiada autoridad, uh-huh. y eso pues en la medida que los miembros de la familia van creciendo, van desarrollándose, pues se van revelando, ¿no? Y van tomando actitudes distintas. Y eso, al final de cuentas, pues no funciona ser tan autoritario con los hijos, porque al final de cuentas eso también les va a servir de factor para detonar otras situaciones que lo lleven al colapso, ¿no? Mental. Sí, 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 y fíjese que, por ejemplo, usted lo acaba de mencionar desde un punto, vamos a decirlo así, muy, vamos a, ¿cómo se lo podría comentar? Socialmente hablando, ¿no? Sí. Sabes que la estructura de la familia, por determinadas reglas e imposiciones, llegan a tener un resultado de rebeldía, ¿no? Pero cuando lo vemos cuando ya lo vemos cristalizado, esto que estamos diciendo, nos llega a tocar verlo cristalizado, a veces no entendemos un poco más, ¿no? Entendemos y dices, güey, pues es que sí, en verdad le dolió este tema, ¿no? Es que en verdad, ¿y por qué ella no le hizo caso, no? O sea, ¿qué le costaba decirle, bueno, a ver, platicamos, ¿no? Igual y chicle pega, igual y no, ¿no? Y a veces yo creo que cuando nos llegamos a ver, y yo lo veo desde algo bien simple, ¿no? Hay ciertos personajes aquí en la ciudad de Puebla que yo creo que son icónicos, que bueno, ahorita, obviamente por el tema de la pandemia, pues ya no los hemos visto por la calle, a lo mejor algunos sí, que han adquirido fama, ¿no? Que han adquirido fama, y es, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo rápidamente a este señor, el pelón de los pantalones cortos, que siempre andaba, pues, andaba ahí en el Zócalo y andaba pues, vendiendo sus poemas como tal y lo que él hacía. Y yo creo que hoy en día todo el mundo ha escuchado de él en algún momento, ¿no? Pero pocos saben qué hay detrás, Claro. ¿no? Por ejemplo, otro punto que también me encontré que es bastante constante, ¿no? En las historias yo creo que de todo México es la avaricia, el dinero, ¿no? Las broncas por los terrenos, por las casas, por quién gana más dinero, hasta por las mujeres. Hasta por las mujeres, que también le digo, el tema del romance, el tema de los amoríos, siempre ha sido una constante en todas las historias, ¿no? Yo creo que de todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿usted qué nos podría contar al respecto sobre, pues, estos personajes que se hicieron inolvidables? Porque, ay, mira, se quiere apañar la herencia, ay, mira, ya jugó chueco, mira, él ya se volvió fiador, no sé, ¿qué nos puede contar? Pues mira, lo que pasa es que vivimos en una sociedad multifacética, de muchas caras, ¿no? Y diversa. Y en esa diversidad, pues hay
situaciones, condiciones que hacen que los seres humanos actúen de determinada manera. No necesariamente es así siempre, pero en algunas veces sí. Por ejemplo, tienes que ser muy observador para conocer a cada personaje y ir tratando de ir construyéndole su historia sobre lo que tú sabes y sobre lo que tú conoces y lo que puedes rascarle aún más para saber estructurar o construir su perfil. Por ejemplo, hay un personaje que le decían el Chaquetas, ¿no? Y este Chaquetas, pues, era muy enamoradizo y se metió con una mujer casada y lo encontraron y le metieron de balazos. ¡Auch! Entonces, pues todo eso tienes que ir reconstruyendo parte de su vida, porque no puedes construir toda su vida, no puedes tener ciertos detalles, ¿no? Puedes suponer. Puedes suponer, así. Pero y de alguna información que tú vas adquiriendo o de lo que tú observaste, cómo era peleonero, era furioso, se ponía furioso, era rencoroso, era buena onda, a partir de una serie de actitudes que él tiene frente a uno o frente a los demás, puedes ir reconstruyendo una historia. Sí. Entonces, y se hacen, y al final de cuentas para ti, son personajes simbólicos, se hacen importantes o son importantes, pero a lo mejor para la demás gente que no observa, pues no es importante, ¿no? Pero para ti sí es importante por ciertas características, ¿no? Borracho, mujeriego, flojo, que no le gusta trabajar, pero que al final de cuentas vive de una familia que tiene buenos ingresos, ¿no? Entonces de esa manera vas tú armando y la gente también se va dando cuenta, ¿no? Dice, sí, creo que sí es cierto, ¿no? Era así, ¿no? Se comportaba así. Sí, así es. Entonces, pero también al final de cuentas, si no se quitan de esas conductas, es obvio que se van a hacer simbólicos. Pero cuando cambian de manera de actuar, es cuando ya no son simbólicos, ya son como cualquiera, ¿no? Como cualquier vecino, como cualquier ciudadano, como cualquier habitante de una colonia o de una comunidad. Fíjese que esto que usted acaba de comentar, trae a mi mente pues obviamente algunas vivencias de lugares donde yo vivo, y es muy cierto, ¿no? Por ejemplo, volvamos rápidamente al tema del fútbol, ¿no? El joven que en sus años mozos fue el goleador, el crack, pero el tiempo pasa, ¿no? Y pues obviamente hay ciclos que se tienen que ir cumpliendo, ¿no? El noviazgo, matrimonio, hijos, y no sé, ¿no? Y obviamente de ser como el centro de atención por ser pues, muy hábil en el deporte, a ya ser el padre de familia, y que muchas veces pues los hijos no siguen quizá los pasos de estos, obviamente sí, repercute bastante en el cómo la gente ve a estos personajes, ¿no? El cómo simple y sencillamente interpreta sus acciones, interpreta hasta incluso sus palabras, ¿no? Sus discursos. Otro punto que me parece también bastante interesante y que pues, es parte de ciertos ciclos que vivimos cada determinado tiempo. Y pues obviamente me refiero a la política. Claro. ¿No? Los movimientos sociales, ¿no? El hecho de cómo una persona pues empieza a interactuar con otras, con ideas similares a ellas, y sin querer y sin esperarlo, de repente se vuelven genios y figuras. Pero aquí es como algo bien interesante, ¿no? Hay muchas personas o ciertos personajes que se vuelven personajes por lo que hacen y dejan de serlo, como lo mencionaba, en el momento en el que cambian de vida o lo dejan de hacer. Pero hay ciertas personas que se vuelven personajes
por encontrar, vamos a decirlo así, su camino en la vida, ¿no? Exacto. Dicho de esa manera, ¿no? Y dentro de lo que usted me manda, hay ciertos ejemplos que hoy en día, si los mencionamos, dirías, ay, ¿en serio? O sea, ese fue su comienzo, así empezó, así eran ellos, o sea, no, quizá ya, desde jóvenes, ¿no? La gente empieza a ver, oye, como que es medio grillero, ¿no? Oye, como que es medio festivo. Chismoso. Chismoso. Porque la gente no entiende que hay que diferenciar un discurso de un comentario X sobre otra persona, que sí es un chisme, ¿verdad? Porque es chisme aquello que no es veraz, o sea, que no tiene sustento, fundamentos, ¿no? Fundamento, ¿verdad? Y el que tiene fundamento ya no es chisme, ¿no? Que tiene bases para decir lo que va a decir o lo que dijo, pues eso no es chisme, eso ya es otra cosa, ¿no? Ya eso es una hecho. Posición muy ideológica, ¿verdad? De su parte, por eso lo plantea. Sí, así es. Y es como yo lo vengo diciendo desde el principio, a mí me encantó esto que usted me mandó, porque pues empiezas a hacer conexiones, ¿no? Empiezas a decir, oye, sí es cierto, yo también tengo esas pequeñas, como le dice, historias pequeñas crónicas de vecindario. Yo creo que todo el mundo las tenemos, ¿no? Todos. Yo creo que todos podemos hablar de ciertos personajes, ciertas cosas que sucedieron, ¿no? Y yo me remetí al tema político como uno de los puntos importantes, porque pues, obviamente siempre, como lo acabamos de pasar, pues, las campañas políticas forman parte de como tal la estructura de los lugares en donde vivimos. Las elecciones, el hecho de escoger a nuestros gobernantes, el hecho de las inconformidades, que es algo que me resuena bastante en uno de los textos que usted me mandó, ¿no? Y que pues obviamente dejan marcado a estos lugares, ¿no? Y siempre van a estar pues ahora sí que en la memoria de la gente, ¿no? Por ejemplo, yo le podría decir algo que el lugar del que yo vengo siempre ha dejado huella, es la política, ¿no? ¿Te acuerdas cuando arrasó con tantos votos? ¿Te acuerdas cuando hizo fraude? ¿Te acuerdas cuando la elección estuvo tan cerrada porque ya nos tocó una vez, claro, que ganaran por 2 votos nada más, ¿no? Después de impugnación tras impugnación y 1000 cosas, el veredicto fue el gana a favor de tal por 2, ¿no? Entonces, pero detrás de todo esto pues, están los personajes, están las historias, está el coyotazgo, está el proceso, quiénes movieron el proceso, cómo lo movieron, y como tal, yo creo que el pueblo como tal, ¿no? Dicho de esa manera en un contexto ya bastante amplio, ¿no? ¿Qué más nos podría comentar al respecto? Mira, lo que pasa es que cuando tú observas cada movimiento de los personajes o de la gente, o de tus amigos, o de tus familiares, inmediatamente te das cuenta, ¿verdad?, de qué pie cojea, o cuál es su talento, ¿no?, su fuerza, su fuerte, ¿no? Dice aquí, controle su sex appeal. Exactamente. Entonces, te da posibilidades a hacer una serie de inferencias, y esas inferencias pues te van llevando a tener certezas. De otra manera no armas nada, o sea, porque aparentemente todo es fácil, pero no es cierto, ¿no? Porque tienes que verlo con más de cerca, ¿no? Con más cuidado, con más atención, ¿verdad? A tu entorno y a los personajes que están en ese entorno. Sí. Entonces tú no puedes catalogar a fulano que es así, porque tú no sabes su entorno, su entorno de atrás, ¿no? ¿Qué hay de atrás? ¿Qué piensa? ¿Cómo se formó? ¿En qué entorno vivió? ¿Qué cosas vivió? ¿O qué lo marcaron? Exactamente, yo iba para allá, o sea, ¿qué lo marcó, sí, no? Y dentro de esto que usted está comentando podemos
pues hacer el recordatorio a la gente de quizá la suerte de pues, que le empezó a ir mejor en el tema del trabajo, que se encontró el amor de su vida, que lo dejó el amor de su vida, que lo engañaron, que engañó, que chocó, que le chocaron, no sé, que perdió en la política, que ganó, no sé. Que tuvo momentos muy solidarios, que tuvo momentos muy gachos, ¿no? Con respecto a la especie humana. Entonces tú te das cuenta inmediatamente de cuando ya estás en el terreno de la creatividad, de la pintura, de la literatura, del cine, del teatro, pues tú eres muy observador y cada movimiento, hasta el zumbido de una mosca o de el paso de un mosco, despierta interrogantes, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, una noticia, ¿verdad? De que el universo está compuesto de esta manera y que apareció por ahí un planeta que quiere chocar con la Tierra, etcétera, etcétera, o que a años luz hay un planeta que se parece al nuestro, inmediatamente tu cerebro ya está imaginando, ya está creando, ya está construyendo, ¿no? Mundos distintos, o sea, escenarios distintos. No, si no mundos, por lo menos escenarios distintos, ¿no? Y esa es la tarea de y esa es la tarea, y ese es el acierto, y ese es lo bueno del pensador, ¿no? Del creativo, del artista, del trabajador de la cultura, del gestor cultural, del gestor social, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así es. Yo creo que tan fácil y sencillo como es decirlo es tener la capacidad de poder despertar en el público como tal esa detonar en su mente el poder construir, como usted bien lo está diciendo, mundos, personajes, situaciones, escenarios, ¿no? El hecho de que no sé, ¿no? Muchas ocasiones, no sé, tomemos a cualquier autor, ¿no? O cualquier libro, ¿no? Cualquier libro, ¿no? Cualquier autor, ya sea Gabriel García Márquez, Amado Nervo. Sí, se me fueron los nombres de estos que son como los más... Sí. Juan Rulfo, no sé, se me ocurre Eduardo Galeano, los que sean, ¿no? Milan Kundera. Exactamente. Solamente cuando tú los empiezas a leer, construyes todo esto con el contexto, con los contextos que tú tienes, con lo que has visto en la televisión. Cuando te describen por ejemplo, yo lo veía en lo que usted escribió, una chica güerita de formas así, asado de volada, dije, como esta que sale en la tele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O como esta que está sonando en el internet, en el caso de lo que tenemos en este momento como medio principal de comunicación. Bueno, al menos a nosotros aquí a la mano, ¿no? Y es así que tú vas imaginando, vas armando, vas poniendo, quitando elementos que te hacen pues, la historia muchísimo más atractiva, ¿no? Quizá, por ejemplo, yo veía en algo de lo que usted escribió, cómo describe el Puente de México y cómo es el agua chocolatosa, ¿no? Sí, chocolatada. Al menos he tenido la oportunidad de estar por la zona en algún momento y sí darme cuenta de cómo está pues, el movimiento en este lugar, ¿no? Y pues, obviamente viene a la mente esto, ¿no? Y te imaginas a la persona que usted describe en la situación que usted la describe como tal con el, no sé, si es de día, si es de noche, si hace viento, si acababa de llover, la forma en la que está vestido, la forma en la que tiene la mirada, cómo trae el cabello, si está descalzo, si la primera vez así como usted lo describe, pues, la burló, cómo salió, pues, cómo emerge del agua, con los raspones, con todo esto, ¿no? Obviamente es esa habilidad de detonar en la mente del lector la creación y fomentar la imaginación, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo por ahí una frase en mi como tal en mi WhatsApp que dice, ¿no? Dejar de imaginar es dejar de pensar, ¿no? Porque en el momento en el que dejas de suponer lo que decíamos, ¿no? De suponer, de creer, de buscar las alternativas, pues obviamente es como si te dijeran, oye, tienes que colgar este cuadro y el clavo y el martillo, pues no tenemos clavo y tampoco tenemos un martillo, pero pues échale coco, ¿no? Órale, sale, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Es empezar a imaginar, bueno, está bien, una piedra me sirve de martillo. ¿Qué se parece a un clavo? O bueno, ¿qué tengo ahí? Mira, tengo plastilina epóxica. Esto me sirve mejor que un clavo. Claro. ¿No? Por ejemplo, y encuentras
pues, obviamente una solución. En este contexto que yo estoy poniendo, ¿no? Pero cuando es el tema de los textos, pues te vas agarrando de donde puedes, ¿no? Y mientras tengas más, no quiero decir acervo, pero sí, Más información. más información, exactamente. Le eches más vistazos a lo que hay afuera, es que podrás construir la historia que, no la historia que tú quieres, sino la historia como tú la quieres ver y ponerle los rostros a los personajes que a ti mejor te parezcan, dicho de esa manera, ¿no? Y pues bastante bien, ¿no? La verdad, felicidades por este trabajo que está haciendo. Ahora sí que para echarle flores, el anterior me encantó bastante. La verdad, un libro que disfruté mucho, con una estructura pues, un tanto... Corazón cacarizo. Exactamente, Corazón cacarizo. Obviamente tiene ciertos puntos en común. Y le digo una felicitación, muy buen estilo el que tiene muchas usted. Muchas gracias, Horus. Cuéntenos un poco rápidamente, ya pasando a lo que es como tal la producción de ¿cómo vamos? ¿Para cuándo lo podremos estar esperando? No sé, ¿qué nos puede contar al respecto? Pues mira, yo creo que se va a tardar todavía un buen tiempecito, todo esta mitad de año. Que se va de volada. Sí, se va de volada, ya nada más estoy, ahora sí, de hecho, afinando el 50% y yo creo que el otro 50% lo termino en medio año y allá por febrero, marzo se estará publicando, ¿no? No, está perfecto. La verdad yo creo que le digo que de la misma forma que Corazón Cacarizo a mí me gustó bastante, porque yo creo que alguna de las historias que venía ahí, le quedaba como anillo al dedo a cualquier persona que la hubiera leído, ¿no? Porque quizá no nos hemos dado, quizá muchos no se dan o no nos hemos dado o tomado el atrevimiento de redactar de puño y letra algo para pues, entregárselo a la persona que nos trae cacheteando la banqueta, dicho de esa manera, ¿no? Claro. Pero sí lo imaginamos, ¿no? Sí, y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. No sería un mal ejercicio, la porque verdad. Al final de cuentas, si no funciona para los objetivos, va a funcionar para otros que lo lean, para los lectores, ¿no? Sí. Si lo llegan a leer, pues es obvio que se van a sentir identificados y van a hacer lo posible por lograr lo que tú no lograste, ¿no? O sea, eso exactamente. Es algo muy importante. Y yo creo que también sucede lo mismo con este material que usted está preparando, ¿no? Muchísimas ocasiones, no sé, yo soy de las personas que piensan que la memoria de un pueblo siempre va a ser contada por la misma gente, ¿no? Y que si aprendiéramos a rememorar y a entender pues, como tal nuestra historia del lugar inmediato en el que vivimos, ¿no? Podríamos alcanzar, pues vamos a decirlo así, nos podría caer el 20 y decir, ¿sabes qué? Podríamos generar una mejora de este lado, ¿no? Claro. O podríamos cambiar ciertas cosas, vamos a decirlo así, con pues ya teniendo una evidencia, dicho de esa manera, de lo que algunas situaciones de, no sé, o determinadas desamores, condiciones o historias, pues pueden generar resultados tanto positivos, tanto como negativos, ¿no? Al final recordemos que el tiempo no deja de correr y lo mejor que podemos hacer es siempre, pues, tener en cuenta las cosas que nos pueden generar, valga la redundancia, aspectos positivos, aspectos negativos, ¿no? Sí, pues recordemos a los cronistas de los pueblos o las ciudades, ¿no? Cómo se han preocupado por volver a reconstruir el pasado, ¿no? La ciudad, cómo era la arquitectura de una ciudad, cómo era el lenguaje de ciertos barrios o el trato de vecinos en un determinado momento histórico, ¿no? En el caso, si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí en Puebla, que uno de los más conocidos era Ibarra Masari, ¿verdad? Que tenía su programa de radio ahí en la XHR, y se llamaba Balcón, y se echaba sus rollitos sobre el Carmen, sobre sobre San Miguel, ¿verdad? San Miguelito, o Santiago. Sí, así es. El puente de Obando, etcétera, o Analco. Entonces ahí te das cuenta que siempre habrá gente, incluso gente que nosotros no la conocimos y tiene de 100 o 200 años de no existir,
pero llegamos a leer algo de lo que ellos escribieron, ¿verdad? Como Lizardi, que escribió el Periquillo Sarmiento, ¿no? O así otras, bueno, incluso revistas de los fantasmas y las apariciones en la época de la colonia, en el Distrito Federal. Sí, sí, o sea, sí, así es. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención la escritura, porque yo leí mucho Calimán, yo leí revistas de ese tipo, Chanok, Uh-huh. Los super sabios, los agachados, los super machos, Ok. muchas revistas que a mí me nutrieron, ¿verdad?, de información. E incluso yo no siendo de ¿cómo podríamos decir?, de la clase media en mi juventud, pues leí, ¿verdad?, noveletas, ¿no? Y claro que pues eso impacta o influye, ¿no?, en lo que posteriormente vas a ir haciendo. Sí, 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 así es, claro que sí. Preguntota, veo que por ahí trae algunos de sus textos, no sé si guste. Sí, si quieres nos echamos ese de fútbol. Perfecto, ¿Vale? para nuestro compañero que está aquí afuera. Eso. Esta croniquita se llama El Chinto. Ok, perfecto. Chaparro, casi tirándole a negro, de cabello lacio, grueso, cayéndole sobre la frente, ojos chicos, color de capulín como de chinito, mal hablado, callejero, bueno para el trompo y el fútbol. Tanto que lo practicaba descalzo, como esos personajes de Chanok, Puck y Suk. Yair le decían, Yair aquí, Yair allá, Yair pásala, Yair desde el fondo del campo, driblando al adversario que tuviese enfrente, Yair siempre Yair, rebotando en el aire de la cancha. Fue un tiempo que proliferó el nombre Yair. Avanzando en el campo como un huracán, tirando al marco y ¡gol!, ¿no? Como si fuera el cronista, ¿no?, de Sí. fútbol. No había mejor jugador en la plazuela de la Libertad que el Chinto. Al estar frente a sus adversarios sonreía con malicia mientras sus pies tocaban el balón de lado a otro con un placer de cuerpo entero. Sus amigos más cercanos se empedaban con él constantemente en Mi castigo eres tú, pulcata donde se reunía el escuadrón de la muerte de la colonia. El Neutle o el Cara Blanca en las mañanas o en las tardes. Un tiempo el Chinto estuvo en las reservas del Puebla FC, pero nunca pasó de la banca. El pretexto de los entrenadores era la altura, pero yo pienso que era racismo por su color y falta de lana. En este país todo se mide con cash y chequera, independientemente si estás barrigón, chaparro o eres un verdadero pendejo blanco. Muchos blanquitos quisieran haber tenido las piernas y la velocidad del Yair. Yair y la muchedumbre con él en hombros cuando anotaba un gol, es que no era un gol cualquiera, sino una chilena dibujándola en el aire o en un tirazo de medio campo anidándose en las redes. Yair encendía gargantas y brazos, moviéndose en la plazuela y aún en cuadras más allá. Normalmente los partidos se jugaban en las tardes y las noches bajo los reflectores que gestionó el Nico. En realidad, en la plazuela era de día con tanta luz. La Libertad es una colonia de chico pueblote. Aquí se encuentra el volcán más pequeño del mundo. Aunque la verdad no me parece volcán el Cuescomate, sino un montón de piedra volcánica con un camino subterráneo por donde se desfogó la erupción del Popocatépetl. Pero bueno, si quieren verlo como volcán, que sea volcán y punto. De la misma manera que el Yair, sea Yair o no, al final de cuentas para mí es el Chinto. ¿De dónde viene el sobrenombre? Del brasileño famoso, pero aquí en la Liverpool es el Chinto. Simplemente Chinto. Fue uno de los pocos miembros de la banda nacidos para perder que desafiaba al Bimbo, al Coto o al Chavarría o a cualquier otro gandallita de la colonia.
El Chinto tenía varios frentes, el de su casa, el de sus contrincantes en el juego, en el taller de hojalatería y pintura de sus hijastros. Al mismo tiempo, lo mismo vivía con una güerita joven como con una ñora ya entrada en la tercera edad. A esta se la revolcaba cuando quería sin compromiso alguno, al fin, que era el máster de sus hijos. En ese tiempo el Chinto estaba en su apogeo, en eso de medir el aceite. A nadie le rehuía. Además, discretamente se entendía con otros pollos. Varias veces estuvo a punto de ser descubierto por los maridos, como aquella ocasión que se hizo bolita bajo una máquina de coser para evitar ser descubierto con las manos en la masa. La mujer se hizo la enferma, sugiriéndole al marido salir a buscar medicina que aliviara su malestar. Serían como las 11:30 de la noche. Al marido no le quedó otra cosa que salir a la calle en búsqueda de una farmacia o tienda abierta, lo cual le permitió huir de ahí en silencio. Hasta buena suerte tenía el Chinto para librarla. La güerita, su pareja, sufría mucho con el Chinto, pues no le alcanzaba el gasto que le daba, además de los continuos celos que la azotaban al no llegar el Chinto a dormir a su casa. La ñora, entrada en años, ya le estaba ganando la voluntad para quedarse definitivamente con ella. El Chinto era hojalatero y les enseñaba a los hijos de la ñora. Estos hasta un taller pusieron para, a la vez que aprendían, se ganaran una lana bajo la dirección del Chinto. Como ustedes saben, la hojalatería y pintura automotriz es un oficio que requiere paciencia y años de aprendizaje, pero con la tutela del Chinto ganarían aprendiendo. El Chinto trabajaba y por la tarde jugaba fútbol, que era su pasión. La fanaticada del Chinto siempre estaba lista para celebrarle su pericia. Su casa llena de trofeos parecía bodega. Su mamá fastidiada le decía: «Ya véndelos. ¿Para qué quieres todo ese fierrerío amontonado aquí? Nada más estorba». Han pasado muchos años y no he vuelto a ver al Chinto. Hace tiempo que su hermano el Tola me dijo que por ahí andaba y seguía jugando. Ese juego donde el balón rumbo a la portería genera un grito en boca de miles y reverbera en el tiempo y en el espacio, aunque el juego haya terminado. Muy bueno. Yo digo que a mí algo que de verdad me llamó mucho la atención es que esto que usted nos acaba de leer, de narrar, yo creo que es una constante y siempre serán cosas que se vivieran en todas las colonias, en los vecindarios, en los barrios, en los pueblos, ¿no? Por eso empezamos con el tema del fútbol, ¿no? Porque pues, de ahí se desprenden varias cosas. O sea, si eres bueno para el fútbol y para los trancazos, ya Bueno, eres buenísimo ese show. buenísimo, ¿no? Sí. Y pues bueno, yo creo que solamente decirle a la gente, esto es un poco de lo que vendrá dentro de pues, el material que está preparando. Bueno, de manera muy personal yo sí lo espero, porque yo creo que es un ejercicio de memoria bastante bueno, ¿no? Es un ejercicio, 1, literario, 2, de memoria, y 3, de pues poner en la mesa un tanto de la verdadera, pues no puedo decir naturaleza, pero sí de las verdaderas historias que se viven en nuestro México, ¿no? Que se generan constantemente. Que se genera ¿no? constantemente y que yo creo que siempre obviamente tienen ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, ahorita la tecnología ha hecho que las cosas no sean iguales, ¿no? Claro. Pero hay muchos puntos que sí podría encontrar la gente y decir, ¿sabes qué? En mi colonia sí, la persona tal, del negocio tal, o el que anda por ahí tal, el que juega fútbol, ¿no? Pero pues ahora sí que dejamos a la gente con ganas de más y pues a esperar a que aquí nuestro invitado concluya como tal Sí, su trabajo. ¿no? Y si tú me lo permites, pues lo estaremos presentando, ¿no? Claro que sí, encantado sería. Muchísimas gracias. Primeramente la fuerza de la naturaleza lo permita, ¿no? Sí, claro que sí, de entrada, ¿no? Sí. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues mando saludos a todos mis amigos. Perfecto. Y siempre les he mencionado, he opinado que
que nunca debemos dejar de ser creativos. Nunca debemos de amilanarnos por los malos momentos o los malos tiempos. Perfecto. Siempre debemos tener la entereza y la fuerza de voluntad de seguir adelante. Así es, muchísimas gracias, estuvo con nosotros. Gracias a ti, Horus, y al equipo de Ansus Multimedia. Gente que está aquí, gente bonita que está trabajando. Así es. No veo la bonita. Nos acompañó Juan José Sí. Ortiz García, nos vino a dar un pequeño adelanto de lo que son pequeñas crónicas de vecindario, y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo a Jorge García Domínguez, que nos estuvo escuchando, a Jonathan Guerra, que nos escucha desde Estados Unidos, a toda la gente que también estuvo por ahí en la transmisión en vivo, y recordarles que la Escuela de Comunicación la Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas, la SCH, está rumbo a su 25 aniversario. Contando con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Todo nuestro personal académico y administrativo ya está vacunado y se continuará preparando todo en nuestros espacios con la mayor atención y cuidado para que tu regreso a nuestras aulas sea seguro. Para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa y Maestría en Alta Dirección. No esperes más, recuerda www.ssh.edu.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 2229 214952. Estamos ubicados en la 7 Sur, 1107, Centro Histórico, Puebla. Y recordar de toda la gente que los días lunes, miércoles y viernes pueden escuchar nuestro noticiero AMM Noticias con las noticias más relevantes en temas locales, nacionales e internacionales, así como también deportes, y pues lo que vaya saliendo y que sea de su interés. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Esto es Ansus Multimedios. Contáctanos a través de www.ansusmultimedios.com.